No sé si pudieron ver que le subí al Discord y a GitHub, bueno, a GitHub y a Discord, el proyecto que estuvimos desarrollando en la ayudantía que hicimos de reforzamiento. Entonces, es bastante bueno el proyecto porque tocamos varios puntos que son súper interesantes y que son súper importantes. Voy a arrancarlo por mientras. Le hice unas cuantas modificaciones a lo que habíamos construido, pero más que todo que tenían que ver con diseño y un pequeño filtro. Entonces, para partir, quería saber si alguien tiene alguna duda con respecto a esos cambios que hice de la ayudantía de reforzamiento, donde fueron hartas personas, habían como 26 personas al principio. Y quería saber si realmente alguno tiene alguna duda de eso, de los cambios que hice, las cosas que agregué, que fue básicamente un filtro por marca, que va filtrando como en tiempo real al seleccionar la marca. Y también le agregué un input text de un formulario reactivo para que pudieran ver cómo funciona el evento de ir haciendo tecla al suscribirse a ese campo de texto. Que probablemente, bueno, la mayoría de los proyectos de frontend tienen formulario. A ver. Un segundo que estoy acomodando las pestañas. Haga un cambio. Entonces, básicamente así quedó. Hicimos, bueno, lo que agregué fue este filtro. Este filtro, bueno, no tiene ninguna animación para las transiciones, pero básicamente lo que les quería mostrar era el hecho de que una característica que tiene Angular y lo que lo hace tan potente es que permite hacer One Page Application. O sea, esto quiere decir que estas aplicaciones no necesitan recarga. Si ustedes pueden ver, acá estoy moviéndome entre las marcas y acá arriba no se genera ningún tipo de recarga en la ruta al estar viendo entre las marcas. Y lo mismo si es que entráramos en un producto. No tenemos rutas, o sea, no tenemos cambios ni actualizaciones en la ruta. Bueno, aquí está diciendo que no encuentra el producto 1, ya voy a borrar esto. Y no sé si lo pudieron ver, pero al digitar acá, voy escribiendo y el evento va imprimiendo todo lo que va capturando el text, este input text. Entonces, por ejemplo, si escribo aquí, lo que sea, va a ir apareciendo. Voy a revisar un poco ese código específicamente que está acá. Entonces, primero que todo, vamos a verlo en el HTML para que vean a ver, stage screen. Bueno, nadie me dijo si tenía alguna duda, pero si cualquiera que tenga alguna duda me pregunta. Ya, entonces acá en esta touch screen, lo que agregué y lo que vendría siendo este input que estamos usando el evento corresponde a este input que está acá. Es una línea. Es este input. Acá está la clase. El tipo, porque es de texto, podría ser también, hay otros tipos. Por ejemplo, acá si aprieto control espacio, me dice que hay date, date time, email, file, number,
password. Este, por ejemplo, bloquea este es el que hace que se aparezcan como asterisco y no aparezca como pública o sea, que no se vea lo que se va escribiendo. En este caso es int.text, y bueno, después esto que es el placeholder es básicamente lo que hay por defecto, cuando no hay nada, que ese es la lupita, el emoji y buscar. Entonces, ¿cómo hacemos que esto se transforme de un input normal a uno de Angular? Con este for control. Entonces, para poder usar este for control, lo que necesitamos es declararlo como un atributo público en el archivo TS. Recuerden que el archivo TS es el archivo que manda el componente. Entonces acá creé public search for control. Acá le dije que el controlador del formulario de este input, en este caso, era search. Y gracias a eso, acá lo que hago es que, bueno, instancio el controlador del formulario, que esto es lo mismo que se hacía en Java, se instancia vacío, porque no le voy a pasar datos. Y acá ya viene algo que tiene que ver con algo más avanzado en cuanto a Angular, y más que a Angular tiene que ver con una funcionalidad que tiene una librería que se llama ReactiveX, y para los que trabajaron con JavaFX en Po, se van a recordar que JavaFX, al igual que Angular, usan esta librería ReactiveX, que está para distintos lenguajes. Está para Java, JavaScript, TypeScript. Y en este caso lo que vendría siendo ReactiveX es el tema de los observables. No sé si alguno se recuerda como les decía en Java, pero en Java cuando se tenía el JavaFX, y uno quería renderizar, por ejemplo, una lista de personas en un list view de Java, lo que se usaba era un observable de tipo persona para poder mostrar esa lista. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque acá este input, ¿por qué se usan observables? Porque como estamos utilizando componentes y variables que van cambiando no solamente en el TS, sino que también eso tiene que mostrarse a los usuarios. Entonces, como van a haber datos que van a ir cambiando en tiempo real constantemente, es por ello que se usan los observables. Entonces, un observable de tipo, un observable entero se declararía más o menos como de esta forma. Sería public, observable entero. Por notación, lo que se hace es que a los observables se les pone un signo peso al final, como para indicar que son observables. Eso es como por notación nomás. Observable. Y acá number. Entonces, con esto lo que nosotros tendríamos es un observable de tipo number, o un observable a number. ¿Y qué significa esto? Que básicamente esta variable observable entero va a estar como mirando todo el rato a otra variable. Hay varios componentes en esto, pero por ahora quédense simplemente con el observable, porque finalmente cuando entiendan más avanzado lo que tiene que ver con el observable, van a ver que hay varios actores en el proceso, como el observer, y un subject también, y eventos que tienen que ver con esto, pero eso ya es más complicado. Entonces, por ahora simplemente quédense con que, tal como lo dice el nombre, el observable es como una variable que observa otra y que está atenta a los cambios de esa otra variable. Entonces, ¿por qué les menciono esto y por qué les pongo este ejemplo? Porque fíjense que acá voy a comentar esto. Voy a comentar esto. Entonces, si yo pongo this.search, que es mi for control, es este que está acá, este que aquí donde estoy escribiendo, y me emite estos eventos, que gracias a esto.
Básicamente acá lo que estoy diciendo es que en este formulario, o sea, en este input, en este form control, en search, este método, que es propio de los input por default, por decirlo así, lo que hace es que retorna un observable. Entonces, si yo hago aquí this.search, value change, esto, como lo dice el nombre, esto tiene que ver con los cambios. Con los cambios que va teniendo la data que está dentro del input. Porque fíjense que si yo voy escribiendo acá, y se pueden preguntar, bueno, las variables también cambian, ¿por qué usamos observables? Porque fíjense que yo aquí puedo ir apretando teclas, y eso no quiere decir que yo esté asignando esto a una variable. No estoy haciendo eso, no estoy asignándolo a una variable, sino que están pasando cosas en tiempo real. Todavía no he apretado aceptar ni guardar, entonces no estoy almacenando nada de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que hace el value change? Lo que hace es como observar la data que está dentro del input. Entonces, esto se puede ver un poco raro y voy a mostrarle otra notación que podríamos usar para esto. Entonces, voy a hacer acá un public search, pero esta vez le voy a poner el signo peso. Entonces, aquí estoy diciendo que es un observable. Un observable, por ahora le vamos a poner de tipo any, o sea, va a observar cualquier tipo. Tenemos nuestro observable, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podríamos decir que en el constructor vamos a decir acá, al igual donde instanciamos los otros datos, vamos a decir que this is search con signo peso es igual a value change. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que esta variable this search signo peso va a ser el observable de nuestro form control. Entonces, eso que habíamos escrito de esta forma, también lo podríamos hacer así. Podríamos decir ahora, this.search, así, con el signo peso, punto subscribe, porque nos vamos a suscribir a ese observable. ¿Por qué nos vamos a suscribir? Igual como cuando uno se suscribe a un servicio. Me voy a suscribir para que me lleguen los avisos. Entonces, como esto es un observable y sabemos que el observable está relacionado con cosas que van cambiando, yo me voy a suscribir a este observable para que cuando llegue algo me diga. Entonces, subscribe. Y adentro, ¿qué es lo que va a pasar en el subscribe? Va a estar el observer, que en este caso es como la variable en ese momento, es como el dato en el momento en que llegó el cambio. Entonces nosotros le vamos a poner aquí, le vamos a poner search text. Ahí que vamos a poner console.log. Esto debería funcionar. Aquí estoy recargando. Ya, no sé si se ve muy chiquitito. Ojalá que no. Ya, entonces acá lo que debería pasar es que debería tener el mismo comportamiento. Y lo tiene. ¿Lo ven? De hecho, voy a borrar esto porque esto, si bien está bien, acá se ve un poco más ilegible. Y bueno, yo les mandé esto así para que investigaran por su cuenta y vieran qué es el subscribe y trataran de entender como un poco más. Pero igual recuerden que no es muy buena práctica tener como, bueno, este punto del this no vale porque está la variable. En TypeScript siempre se usa el this cuando nos referimos a un atributo de la clase. Pero recuerden que no es tan buena práctica tener como una variable punto, otra variable punto y el método punto, 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 tener tantos puntos. Entonces, para no tener tantos puntos, hicimos esto, que fue guardar el value change, que es el observable que retorna el form control en una variable de tipo observable, lo que hicimos acá fue que usamos esa variable, nos suscribimos con el subscribe. ¿Qué va a pasar con el subscribe? Que como estamos suscritos, cada vez que pase algo, cada vez que hay un cambio, porque estamos suscritos, se va a ejecutar este método que está acá.